El Segundo Imperio Mexicano. 1848-1876. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, que comienza el 25 de abril de 1846, junto con la declaración oficial de guerra por parte de Estados Unidos el 13 de mayo de 1846. La guerra termina con la firma del Tratado de Nueva España el 2 de febrero de 1848. En el que gracias a Porfirio Díaz y a la División del Norte, México logra conservar el territorio de la Mesilla, junto con el territorio de Texas hasta el río Nueces. También se incorporan los territorios centroamericanos, incluyendo Panamá. La mayoría de los dirigentes mexicanos habían huido a España para evitar la guerra con Estados Unidos. México se había quedado prácticamente vacío, sin dirigentes. Solo quedaba Porfirio Díaz, José Joaquín de Herrera y José Cuevas. El 24 de febrero de 1848, José Joaquín de Herrera crea los Estados Unidos Federales Mexicanos, convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos Federales Mexicanos. Nombrando a José Cuevas como vicepresidente de los Estados Unidos Federales Mexicanos. Y nombrando a Porfirio Díaz como embajador de los Estados Unidos Federales Mexicanos. Pero el 4 de marzo de 1848, un grupo llamado la Junta de Notables, que eran los que mantenían la estabilidad de los Estados Unidos Federales Mexicanos, entran en crisis, debido a que todos los líderes mexicanos estaban en una avanzada edad, habían huido a España por la guerra con Estados Unidos, o ya estaban muertos. Así que el 4 de marzo de 1848, la Junta de Notables establece relaciones con Salvador María de Iturbide y Duarte, hijo de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, y le ofrecen convertirse en emperador del Imperio Mexicano. El 5 de mayo de 1848, Salvador Duarte llega al puerto de Veracruz, convirtiéndose en el emperador de México ese mismo día. El 5 de mayo de 1848, se establece el Segundo Imperio Mexicano, con Salvador Duarte como emperador de México.
José Joaquín de Herrera es nombrado como primer ministro del Imperio Mexicano. José Cuevas es nombrado como embajador del Imperio Mexicano. Y Porfirio Díaz es nombrado como general de todos los ejércitos. Pero el 10 de mayo de 1848, se crea el Ejército Liberal, liderado por Benito Juárez, Melchor Ocampo, Antonio López de Santa Anna e Ignacio Comonfort, con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, para derrocar al Imperio Mexicano, y establecer una república federal, y establecer a Benito Juárez como presidente. Desde el 2 de febrero de 1848, se habían comenzado negociaciones secretas entre Benito Juárez, Melchor Ocampo, Antonio López de Santa Anna e Ignacio Comonfort, con James Polk, presidente de los Estados Unidos, y Zachary Taylor, vicepresidente de los Estados Unidos, para una vez que el ejército liberal ganara la guerra y estableciese a Benito Juárez como presidente, se negociaría una frontera más favorecedora para Estados Unidos, y México cedería mucho más territorio del que perdió en la guerra con Estados Unidos en 1846-1848. Pero el 18 de mayo de 1848, el ejército de Porfirio Díaz se encuentra con el ejército liberal y con Juárez en la ciudad de El Paso, y se entera de los planes de Juárez y de los presidentes de Estados Unidos, y huye rápidamente a la capital para informarle la situación a Salvador Huarte. El 24 de mayo de 1848, Salvador Huarte y Porfirio Díaz crean el Ejército Conservador, para ganar la guerra contra Juárez y su ejército liberal, y para ganar la guerra contra los Estados Unidos. Con el apoyo estadounidense de parte de Juárez, el equilibrio de fuerza mantenido durante la guerra había obligado a los conservadores a buscar ayuda en el extranjero para romper el frente y sobreponerse a sus rivales. Así, después de negociar por 2 meses, el 4 de julio de 1848, José Joaquín de Herrera, embajador del Imperio Mexicano, llega a un acuerdo con el diplomático español Alejandro Mon, firmando el Tratado de Salvador Mon Almonte, que en suma estipulaba el restablecimiento de relaciones entre el Imperio Mexicano y el Reino de España, el pago de deudas económicas mexicanas a la corona europea, el financiamiento de la campaña militar conservadora, así como el apoyo en secreto de la armada de la reina Isabel.
Antes de continuar con el video, tenemos que viajar a Europa para entender por qué Estados Unidos no se opone a la ayuda económica y militar del Reino de España al Imperio Mexicano. En 1803, España, Portugal e Italia forman la Unión Ibérica, anexando Suiza a su territorio, invadiendo Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, anexando esos países a su territorio, logrando anexar toda África a su territorio, junto con la isla de Madagascar, junto con Australia, Nueva Zelanda, las Indias Orientales holandesas, Malasia, Borneo, Brunei, las Filipinas, la Nueva Guinea alemana, la Nueva Guinea inglesa, Groenlandia e Islandia. Tiempo después, en 1804, España forma una alianza económica y militar con el Imperio Austrohúngaro para debilitar al Imperio Otomano, independizando Montenegro, Albania, Serbia y Rumanía. España logra anexar Montenegro, Albania, Serbia a su territorio. El Imperio Austrohúngaro logra anexar Rumanía a su territorio. El Imperio Otomano logra conservar Bulgaria y Grecia a su territorio, junto con toda la península arábiga. En 1804, el Imperio ruso logra anexar Noruega, Suecia, Finlandia, Persia, Afganistán, la India británica, Nepal, Bután, el Tíbet, Mongolia, China, Siam, y la China indo-francesa, Japón y Corea, junto con la isla de Formosa. Reino Unido, el Imperio de Dinamarca y el Imperio Alemán forman una alianza económica y militar para evitar una invasión por parte del Imperio Ruso de España, manteniendo buenas relaciones con esos dos países. El Imperio Ruso y España mantenían una buena relación. Continuemos con el video. Volvamos a 1848. España, al poseer toda África, Asia, el Caribe y la mayoría de los países europeos, tiene recursos económicos y militares ilimitados, y Estados Unidos sabía que una guerra directa con España sería un error garrafal, y resultaría mal parado en el enfrentamiento. El 18 de julio de 1848, el Imperio Mexicano establece relaciones económicas y militares con los países de Sudamérica.
El 24 de julio de 1848, el emperador Salvador Duarte de México se reúne con el Congreso de Panamá, el cual estaba conformado por el emperador Francisco de Paula Santander, el cual él gobernaba del Imperio colombiano, Simón Bolívar, o el emperador Simón Bolívar, o Simón I como le decían, el cual gobernaba el Imperio del Perú, y el emperador San Martín, el cual gobernaba el reino de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se llamaba Congreso de Panamá, porque aunque Panamá no era parte de Sudamérica, ni tampoco era parte de alguno de esos imperios, ellos consideraban a Panamá como la división entre el norte y el sur. El 24 de julio de 1848, se forma una alianza económica y militar entre el Imperio Mexicano y el Congreso de Panamá. Entre el Imperio Mexicano, el Imperio Colombiano, el Imperio del Perú y el Reino de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 30 de julio de 1848, el emperador Salvador Duarte de México se reúne con el emperador Pedro II de Brasil para formar una alianza económica y militar entre el Imperio Mexicano y el Imperio del Brasil. El 30 de julio de 1848, la reina Victoria de Inglaterra también forma una alianza económica y militar con el Imperio Mexicano. El Imperio Otomano también forma una alianza económica y militar con el Imperio Mexicano. El emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro también manda una poca ayuda militar al Imperio Mexicano.
El 2 de septiembre de 1848, el Ejército Liberal de Juárez, junto con el ejército estadounidense, ya se estaban adentrando en el territorio mexicano, tomando el norte con facilidad. El 16 de septiembre de 1848, se forma una alianza económica y militar entre el Imperio Mexicano, el Reino de España, el Imperio Colombiano, el Imperio del Brasil, el Imperio del Perú, el Reino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Reino Unido, y el Imperio Otomano, para derrotar a Juárez junto con el ejército liberal y a los Estados Unidos. El Imperio Mexicano, gracias a esta alianza económica y militar. El Imperio Mexicano logra reunir más de 12 millones de efectivos para la guerra contra Juárez, el ejército liberal y el ejército de los Estados Unidos. Benito Juárez, Melchor Ocampo e Ignacio Comonfort se atrincheran en la ciudad de El Paso, mientras que Antonio López de Santa Anna, junto con el ejército liberal y el ejército estadounidense, se aproximan a Valladolid para hacerle frente al ejército conservador de Salvador Huarte, junto con las tropas europeas y las tropas sudamericanas. Sin saber que eran más de 12 millones de efectivos de parte del Imperio Mexicano, que estaban listos para la guerra. Estados Unidos apenas contaba con unos 200.000 efectivos, contando con efectivos del ejército liberal de Juárez. El Imperio ruso, el Imperio de Dinamarca, el Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro expresan su neutralidad en la guerra que estaba por venir. Salvador Huarte y Porfirio Díaz se preparan junto con el ejército conservador y las tropas europeas y sudamericanas para esperar al ejército liberal y al ejército estadounidense, que estaban llegando a Valladolid. José Joaquín de Herrera y José Cuevas se quedan en la ciudad de Liberia en Costa Rica para resguardarse.
El 27 de septiembre de 1848, el ejército liberal, liderado por Santa Anna, junto con el ejército estadounidense, llegan a la ciudad de Valladolid, para intentar apoderarse del norte del territorio nacional. Y ratificar la frontera que se había pactado en secreto entre Santa Anna, James Polk, Zachary Taylor y Juárez. Santa Anna, una vez ganada la guerra, pensaba traicionar a Juárez junto con sus aliados, para después, con ayuda del ejército liberal y con ayuda de los Estados Unidos, volver a posicionarse en el poder. Una vez que llega Santa Anna, junto con el ejército liberal y el ejército estadounidense, toman el norte de México con facilidad, llegando a la ciudad de Valladolid, la cual encuentran vacía, con una tranquilidad anormal. Pero pasa un momento, donde todo comienza a temblar. Se escucha un gran ejército aunque no se ve. De repente, todo se calla. Hasta que a lo lejos, Santa Anna logra divisar una pequeña división militar viniendo hacia ellos. Pero en una fracción de segundos, más de 1.200 grupos de 10.000 soldados del Imperio Mexicano, España, Reino Unido, el Congreso de Panamá, el Imperio del Brasil y el Imperio Otomano, atacan por todos sus frentes al ejército liberal, liderado por Santa Anna, y al ejército estadounidense. En las ciudades de Guatanejo, se reúnen Salvador Huarte, Santander, Bolívar, San Martín, José Joaquín de Herrera, José Cuevas, Porfirio Díaz, y el diplomático español Alejandro Mon, para enfrentarse a Santa Anna y al ejército liberal, capturar a Juárez y a sus aliados, y para derrotar al ejército estadounidense. Será una de las batallas más cortas de la historia, entre el Imperio Mexicano y los Estados Unidos. En el territorio mexicano, más de 12 millones de soldados hispanos e hispanoamericanos masacran a 200.000 soldados, conformados por el ejército liberal y el ejército estadounidense. Santa Anna muere luchando en el combate, en la ciudad de Valladolid. La guerra comienza el 27 de septiembre de 1848 y termina el 12 de octubre de 1848 con una victoria mexicana.
El 12 de octubre de 1848. El Imperio Mexicano. España. Reino Unido. El Congreso de Panamá. El Imperio del Brasil. Y el Imperio Otomano. Logran una victoria contra los Estados Unidos. El 12 de octubre de 1848. El ejército conservador logra una victoria contra el ejército liberal. Salvador Huarte, Santander, Bolívar, San Martín, José Joaquín de Herrera, José Cuevas, Porfirio Díaz y el diplomático español Alejandro Mon logran una victoria contra Santa Anna. Estados Unidos pierde el 80% de su capacidad militar. Zachary Taylor queda aterrorizado y huye lo más pronto posible a Washington, junto con el general Winfield Scott, para comentarle la situación a James Polk. El 20 de octubre de 1848. Zachary Taylor y el general Winfield Scott se reúnen con el presidente James Polk y le comentan que todo el ejército estadounidense ha sido masacrado por el ejército conservador del Imperio Mexicano y por las fuerzas de las potencias extranjeras que habían ayudado al Imperio Mexicano, las cuales habían conformado más de 12 millones de soldados, los cuales habían masacrado a todas las fuerzas del ejército liberal y del ejército estadounidense, que apenas conformaban 200.000 soldados. El 20 de octubre de 1848, Estados Unidos se había quedado sin una capacidad de respuesta militar, y el Imperio Mexicano ya estaba preparando una invasión a los Estados Unidos. El 24 de octubre de 1848, el presidente James Polk firma la paz con el emperador Salvador Huarte. El 31 de octubre de 1848, se firma la paz entre el Imperio Mexicano y los Estados Unidos. El 31 de octubre de 1848, Santander, Bolívar, San Martín y el diplomático español Alejandro Mon regresan a sus respectivos países, junto con sus ejércitos.
El 2 de noviembre de 1848, la ciudad de El Paso es situada por el ejército del Imperio Mexicano, logrando capturar a Juárez, Melchor Ocampo e Ignacio Comonfort. El 2 de noviembre de 1848, Juárez, Melchor Ocampo e Ignacio Comonfort son fusilados en la ciudad de El Paso. El 10 de noviembre de 1848, Salvador Huarte le ofrece a Porfirio Díaz, junto con apoyo económico y militar del Congreso de Panamá, Reino Unido, España, el Imperio Otomano, el Imperio del Brasil, el Imperio Mexicano y las tropas confederadas, formar un país en el sur de los Estados Unidos, alineado a los intereses del Imperio Mexicano. Porfirio Díaz acepta. Salvador Huarte y Porfirio Díaz crean el Plan de la Liga Federal. Salvador Huarte logra formar más de 10 millones de efectivos para invadir a los Estados Unidos. El 2 de diciembre de 1848, el Congreso de Panamá, Reino Unido, España, el Imperio Otomano, el Imperio del Brasil y el Imperio Mexicano y las tropas confederadas invaden a los Estados Unidos por todos sus frentes e incendian la Casa Blanca.
El 24 de febrero de 1849. El Congreso de Panamá. Reino Unido. España. El Imperio Otomano. El Imperio del Brasil. Y el Imperio Mexicano. Y los Estados Confederados. Logran una victoria contra los Estados Unidos. El 4 de marzo de 1849. Porfirio se convierte en presidente de los Estados Confederados. El Imperio Mexicano logra recuperar el territorio de Alta California y Nuevo México. Los Estados Unidos quedan devastados, perdiendo grandes y vastas cantidades de territorios. James Polk, Zachary Taylor y el general Winfield Scott son capturados y son llevados a la ciudad de Zihuatanejo en Valladolid, donde son fusilados el 4 de marzo de 1849. El 10 de marzo de 1849, se firma la paz entre el Imperio Mexicano, los Estados Unidos y los Estados Confederados, y se ratifica la nueva frontera entre los tres países. Se firma la paz entre los tres países.
El 5 de mayo de 1849, Millard Fillmore se convierte en presidente de los Estados Unidos. Llegaría un periodo de estabilidad y paz. Llegaría el año de 1850. El 27 de septiembre de 1850, el Imperio Mexicano le compra el territorio de Alaska al Imperio Ruso. Llegaría en año 1864. El 24 de febrero de 1864, el Imperio Mexicano intercambia correspondencia con el Imperio Austrohúngaro. El emperador Salvador Huarte, junto con la Junta de Notables, intercambian correspondencia con el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro, para ofrecerle el trono del Imperio Mexicano a Maximiliano de Habsburgo, el cual era príncipe del Imperio Austrohúngaro. Debido a que el emperador Salvador Huarte ya quería retirarse con una pensión mensual en España, y quería tener una vida más tranquila. El 5 de mayo de 1864, Maximiliano de Habsburgo acepta ser emperador de México. El 16 de septiembre de 1864, Maximiliano de Habsburgo llega al puerto de Veracruz y es coronado como emperador de México el 27 de septiembre de 1864. El 2 de octubre de 1864, Salvador Huarte, José Joaquín de Herrera y José Cuevas se retiran a España con una pensión mensual, para tener una vida más tranquila.
Maximiliano de Habsburgo, y la Junta de Notables se encargan de gobernar el Imperio Mexicano. El 2 de febrero de 1865, Maximiliano de Habsburgo se reúne con Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y San Martín en la ciudad de Panamá, la cual era parte del Imperio Mexicano. Para efectuar el Congreso Anfictiónico de Panamá y Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, para convertir a los 4 países en uno solo. Los 4 países aceptan. El 2 de febrero de 1865, se forma una unión entre el Imperio Mexicano, el Imperio Colombiano, el Imperio del Perú y el Reino de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para crear el Reino de las Provincias Unidas de Hispanoamérica. El 24 de febrero de 1865, Maximiliano de Habsburgo se convierte en rey del Reino de las Provincias Unidas de Hispanoamérica.
El 5 de mayo de 1865, Santander, Bolívar y San Martín se retiran a España con una pensión mensual, y para tener una vida más tranquila. El 27 de septiembre de 1865, se forma una alianza económica y militar entre el Reino de las Provincias Unidas de Hispanoamérica, el Reino de España, Reino Unido, el Imperio del Brasil y los Estados Confederados. Se forma una alianza económica y militar entre el rey Maximiliano de Habsburgo I de Hispanoamérica, la reina Isabel de España, la reina Victoria de Reino Unido, el emperador Pedro II de Brasil y Porfirio Díaz, presidente de los Estados Confederados.
Llegaría el año 1876. El presidente Millard Fillmore muere de causas naturales. Con lo que Abraham Lincoln se convierte en presidente de los Estados Unidos en 1876. La alianza económica y militar entre el Reino de las Provincias Unidas de Hispanoamérica, el Reino de España, Reino Unido, el Imperio del Brasil y los Estados Confederados perdura por la eternidad.